En el arranque de este año 2025, Tabasco se ha vuelto todo un tema porque se suma a la lista de las entidades que ya estaban emproblemadas en materia de seguridad. La solución que ha planteado el gobierno federal a los reclamos en materia de seguridad es enviar al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, a personarse en los lugares más complicados. Lo hizo en el caso de Sinaloa. Ayer justo le preguntaban a la presidenta, oye, ¿lo va a mandar también a Tabasco? Y decía, pues podría ser, podría ser. ¿Es esta la mejor estrategia en materia de seguridad para nuestro país, sobre todo cuando hoy, por ejemplo, Reforma está publicando que un exsecretario de Seguridad vinculado a Dan Augusto López, quien fuera su secretario de Seguridad cuando él gobernó en Tabasco, está encabezando uno de los grupos criminales que está generando esta inestabilidad en Tabasco? ¿Es una buena alternativa? ¿Cuál es el resto de la estrategia por parte del gobierno federal? De eso platicamos esta mañana con el licenciado Jorge Chesal. Licenciado, muy buenos días. ¿Qué tal, Erika? Buenos días. A ver, licenciado, ¿basta la presencia de Omar García Harfuch para motivar el orden en las diferentes entidades federativas que están hoy complicadas por el tema de la seguridad? Pues mira, lo que me preocupa contestarte es que creo que sí. O sea, me parece preocupante tener que decir que sí. A ver, Claudia Sheinbaum está siguiendo el modelo que ya siguió en su momento el gobierno federal, neoliberal, conservador y retrógrado en su momento, que era enviar un virrey. Fue el caso de Alfredo Castillo para el estado de Michoacán, en donde se enviaba una especie de procónsul, como sucedía en los tiempos de los romanos, Sí. que llegaban a controlar militarmente determinada zona del imperio cuando había desorden. En este caso, ese esquema que ya, insisto, probaron los gobiernos anteriores, desgraciadamente funciona. Y funciona porque tiene un mando operativo directo y toma las decisiones con un claro mensaje político también. Y por eso te digo que me preocupa decir que sí funciona, porque quiere decir que está haciendo de lado a las autoridades estatales, ¿sí? O sea, en el caso que vimos nosotros en Michoacán en su momento, lo que ha sucedido en Sinaloa, ante la corrupción de los gobiernos estatales, ante la corrupción de las policías estatales, ante la corrupción en general de los cuerpos de seguridad del Estado, llega el secretario de Seguridad Pública de la Federación, toma decisiones, ejerce mando directo y por lo tanto elude el tema de la corrupción que hay. Por supuesto que en Tabasco, pues ahí tendremos que agregarle el tema de que Adán Augusto dejó muchas cuentas pendientes, como es el caso justamente de este secretario general de gobierno que en su momento no tomó decisiones adecuadas para poder controlar la avidez de este funcionario. Pero ahora dime una cosa, si esta está resultando ser la alternativa, la solución y la estrategia, pues ¿cómo vamos a clonar al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para que pueda estar en todas las entidades emproblemadas? Porque, a ver, la presidenta dice, hablen de Guanajuato, hablemos de Guanajuato, hablemos de Tabasco, hablemos de Sinaloa, hablemos de Chihuahua, hablemos de Zacatecas y le podemos seguir sumando a la lista. ¿Cómo le van a hacer para que alcance esta estrategia a todo el país? Yo creo, evidentemente, claro que ya hay un problema, porque por supuesto que en todo caso lo que tendrían que hacer es, también como hacían los romanos, ir dejando bases fortificadas en cada una de las regiones para que entonces esas guarniciones se encarguen de lo que quede ahí pendiente. Sin embargo, pues pareciera que sí puede ser. Mira, el caso, por ejemplo, de Sinaloa, me parece que no va a tener problema, porque como me parece que el gobernador tiene el tiempo contado, a partir de las múltiples señales que existen en el vecino país del norte respecto del combate a la delincuencia organizada, bueno, pues posiblemente va a ser más sencillo, por ejemplo, el caso de Sinaloa, la transición. Pero yo lo que sí creo es que hay una parte que no vemos, hay una parte de esta estrategia que tiene que ver más con dejar en claro que si los gobernadores o presidentes municipales deciden seguir por la misma línea, los que siguen son ellos. No sé si me doy a entender. Es Sí, sí, decir, sí, y en ese sentido te preguntaría, ¿ves que otros estados estén en esta cuerda floja? yo creo que sí, yo creo que hay varios. Yo creo que hay varios estados porque el gran problema es que la estrategia de abrazos no balazos, avalada por el señor Zambada, ya dijo que era una buena estrategia, entonces yo creo que lo único que le faltaba a ese disparate era el aval del líder del narcotráfico. Esa estrategia se la tomaron muy en serio, entonces hay muchos casos de gobernadores o de presidentes municipales
que definitivamente claudicaron de la función de seguridad pública y que por lo tanto ahora o recomponen el camino o van a ser ellos mismos sujetos de procesos judiciales. Entonces, aunque sean de los partidos, del partido en el poder o de partidos aliados. Cualquier cosa que sea el partido en el poder, porque acuérdate que ellos mismos dicen que no es un partido, dicen que es un movimiento y que es un movimiento que no tolera corruptos. Entonces no creo que vayan a tener mucho problema en ni siquiera reconocerlo. Uy. Ahora, dentro precisamente de esta estrategia, aunque la presidenta decía que se iban a quedar con las ganas de verla romper con Andrés Manuel López Obrador porque no lo iba a hacer, pues esto a final de cuentas sí es un rompimiento, sí es un manotazo en la mesa, sí es una acción, ¿no? A diferencia de lo que sucedió con Andrés Manuel López Obrador, que insistió todo el tiempo con el tema de los abrazos y no balazos. A ver, lo que sucede aquí hay que analizarlo desde diferentes perspectivas. Por supuesto que Claudia Sheinbaum no puede romper abiertamente con Andrés Manuel López Obrador, simple y sencillamente porque el expresidente le dejó un campo minado sembrado, donde en medio está la actual presidenta. Los legisladores, esa mayoría calificada que no debería de estar, pero que está en el Poder Legislativo, pues obedece, lo hemos visto, más a alguien que no es Claudia Sheinbaum. Digo, ahí está como muestra lo sucedido con Rosario Piedra para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y lo sucedido en varias otras cosas donde lo hemos hablado en este espacio. Ha habido señales por parte de la presidencia de marcar una directriz en un sentido político y al Poder Legislativo le importa poco o nada lo que diga la presidencia. Entonces, en ese sentido, ella no puede romper abiertamente porque tendría el riesgo de las consecuencias de ese campo minado, pero por otro lado también hay formas de rompimiento. Una de ellas tiene que ver efectivamente con esto de que ella sí está siguiendo una estrategia distinta, pero por otro lado también, a ver, pensémoslo en una relación de pareja. Hay también rompimientos tácitos. Simplemente una cosa es que una relación de noviazgo termine porque corten y la otra es simplemente porque no se vuelvan a hablar. Y eso ya es una forma de rompimiento. Sí. Entonces, en determinado momento, si hay una llamada telefónica que la señora Sheinbaum está muy ocupada para atender, pues ya puede significar una forma de romper sin que nadie se entere. Uy. Ahora, licenciado, pues estamos viviendo una realidad muy fuerte en nuestro país y esto me parece que ya no se puede negar. Las cifras oficiales así lo demuestran, los delitos que se están cometiendo, la intensidad de los mismos. El caso de Sinaloa es tremendo porque han estado paralizados desde hace meses, o ya podemos hablar de meses, desde hace meses han estado paralizados. San Luis Potosí no escapa de esta situación. Hemos visto la cantidad de situaciones que se han estado viviendo, incluso de algunos asaltos, algunos robos que se han vivido en diferentes puntos de San Luis Potosí, ya no solo en la capital, en el resto del estado. Ayer llamaba la atención en las redes sociales porque el gobierno del estado presumía que a uno de los emprendedores que se había visto afectado por esta situación le habían entregado un apoyo de más de 350,000 pesos. Y de inmediato nos empezaron a llegar varias denuncias y varios comentarios de emprendedores pues que también se han visto afectados desde las tienditas de la esquina, pues ahora hay que pagarles e incluso un montón. a escuelas, etcétera, y que nos dicen, pues nosotros también hemos sido afectados. Dentro del esquema que existe de reparación del daño, de atención a las víctimas, etcétera, entra lo que hizo el gobierno del estado y que además, por cierto, difundieron ellos a través de un comunicado oficial, a través de un boletín en donde presumían el apoyo a este emprendedor. Y si es así, si existe este modelo y este esquema, si está dentro de la ley, ¿tendría que aplicarse a todos los afectados por la comisión de delitos? A ver, ¿existe el modelo? Sí. Sí existe el modelo, pero no es el mismo modelo que vimos operar. Cuando yo te digo que existe el modelo, es que sí existe un fondo de apoyo a víctimas, sí existen recursos que se destinan en un fideicomiso para esto, y tiene reglas de operación, tanto en la ley de víctimas como en los diferentes ordenamientos, y hay que cumplir con una serie de requisitos. Evidentemente no es tan sencillo como simplemente que lo roben un día y al día siguiente le generen un chequezote, porque pues le dieron un chequezote. Sí, de gran tamaño. Literal. Así salió la imagen, un cheque muy grandote, ¿no? No funciona así. O sea, sí existe el modelo, pero no opera de esa manera. El modelo opera cumpliendo ciertos requisitos, ciertos procedimientos, no en cualquier caso. Entonces, es un mensaje, a ver, me parece que lleva implícitas varias cosas. Por un lado, qué bueno que el gobierno del estado realiza ese apoyo y esperemos que lo haga con todas las víctimas, no nada más de delitos patrimoniales, no nada más de robos,
sino también de muchos otros delitos que podrían tener el derecho a aspirar a ese tipo de apoyo. Y qué bueno que el gobierno del Estado lo esté haciendo. Yo no quisiera pensar, y de veras no lo quiero hacer, que sea porque el gobierno del Estado esté asumiendo que es su responsabilidad la inseguridad y por lo tanto está pagando por esa inseguridad que sus omisiones han permitido. No quiero creer que sea por eso. Porque además, si así fuera, pues, ¿dónde se forma la gente, no? ¿Dónde tendrían que estar, pues, todos los que han sido víctimas del delito? Sí, claro. Yo quiero pensar que en este caso se supo en redes sociales, hay una información que de seguro la Policía de Investigación tiene que no se ha hecho pública y que eso fue lo que llevó a tomar la decisión, dada una gravedad que no conocemos del asunto y que por eso se ha establecido esa diferencia entre muchas otras víctimas. No quiero pensar que sí. Uy. Licenciado, bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que suceda. Este es un tema que generó mucho revuelo en las redes sociales el día de ayer. El gobierno del Estado lo difundía como en un acto de, miren, estamos respondiendo, pero pues mucha gente lo tomó en otra cuestión y decían, a mí se metieron a mi casa, a mí se metieron a la escuela donde estudian mis hijos, se robaron mi coche, se robaron... Y ponían un caso que en particular yo me quiero detener porque, a ver, si se trataba de apoyar socialmente... Si este era el objetivo, la semana pasada tuvimos el caso de un adulto mayor al que con lujo de violencia lo despojan de su bicicleta y le roban sus pocas pertenencias. Es más, el delincuente en el video todavía se alcanza a ver cómo anda escogiendo qué sí se lleva, qué sí le sirve y qué no, y todavía le desdeña sus pertenencias y se los arroja a la cara. Este personaje se supone que ya fue detenido, el presunto responsable, pero aún así, pues el adulto mayor no ha recibido un apoyo o no ha recuperado pues lo que le pudieron haber quitado. Tendría que ser el primero en la fila si se va a operar de esta manera, ¿no? Pues mira, yo quiero pensar que vendrán más apoyos, que estos apoyos se darán a todas estas víctimas. Yo creo que no hay que ser mal pensados, hay que pensar que el gobierno del Estado está actuando bien. Yo quiero pensar bien en ese sentido. Y yo creo que no hay que ser mal pensados, sino más hay que esperar a que se nos estén mandando los boletines de todos los apoyos que empezarán a dar, ¿no? Pues vamos a estar atentos a ver cuántos llegan. Oye, y no te puedo dejar ir sin preguntarte también el tema del aumento de la tarifa del transporte público. ¿Se da, como suele pasar? Un día antes no se había dicho nada, el gobernador decía podría ir de $1.50, a final de cuentas fue de $1. Los permisionarios muy contentos y el Congreso del Estado diciendo como cada año, pues es que así lo marca la ley. Pero ¿quiénes hacen las leyes? ¿Realmente el Congreso del Estado no podría modificar la ley estatal del transporte? Es todo esto que se habla cada año de revisar si están brindando o no un servicio de calidad, etcétera. Pues ¿a quién le tocaría incluirlo dentro de la ley? A ver, ustedes tuvieron en la semana una entrevista con Leonel Cerrato hablando del tema. Sí. Y me parece que fue muy acertado en muchos de sus comentarios. Y yo retomaría algunas de las cuestiones que él dijo, porque me parece que ese es exactamente el punto. Sí, la ley permite el aumento, pero el aumento tiene que ir acompañado de una serie de obligaciones. Y estas obligaciones implican la renovación del parque vehicular, una serie de cuestiones de seguridad para los pasajeros de los camiones, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que no es nada más decir que hay la facultad de aumentar la tarifa año con año, sino que se tiene que cumplir la otra parte de la ley. Adicionalmente, y respondiendo a tu pregunta, sí, claro, por supuesto que el Congreso del Estado puede reformar la ley para corregir ese punto. Digo, aumentaron un punto porcentual el impuesto sobre hospedaje, inventaron el impuesto ecológico, hicieron un impuesto a la venta de inmuebles, hicieron un impuesto a la venta de bebidas alcohólicas. Bueno, pues también todo lo que sube tiene que bajar, y si lo hicieron para subir o para aumentar el costo de la operación de muchos negocios a través de estas contribuciones, pues yo creo que también pueden hacer una modificación a la ley para ayudar a la gente de pocos recursos y bajar el transporte. Ahora, ¿cuál sería el punto de equilibrio? Porque luego dicen los diputados, pues, es que no hay iniciativa, y a mí me preocupa muchísimo, porque entonces están esperando que la gente vaya y les haga el trabajo, ¿no? Tendrían que estarla generando ellos, tendrían que esperar, como lo han hecho, a que el Ejecutivo se las presente y entonces ellos aprobarla. ¿Cuál tendría que ser el mecanismo? A ver, recordemos que el Congreso del Estado cada diputado tiene un equipo de asesores, y aparte claro, hay un instituto de investigaciones legislativas. La ley orgánica del Poder Legislativo y el reglamento interior les permite la consulta de expertos. Entonces, encargar el estudio a algunas empresas que se especializan en este tipo de asuntos, perfectamente lo podría hacer sin ningún problema el Congreso del Estado. A mí me parece que lo único es que quieran hacerlo, pero pues no sé. Cosa que no han querido.
Sí, o no han querido y quién sabe si vayan a querer. Yo no- Oye, luego decían, es que ellos no viajan en camión y tampoco se acercan a la gente, entonces por eso No. nadie les reclama, porque si están esperando que la gente les reclame, pues ni salen a la calle, ya están ahí encerrados en sus curules, si bien nos va, porque luego tampoco van a trabajar. Licenciado, en caso de que no lo hagan, en caso de que el Congreso no le entre al tema del transporte público, que lo haga de manera omisa, ¿hay posibilidad de que los ciudadanos reclamen esta omisión? Fíjate que sí, y en función de que, a ver, el juicio de amparo ha evolucionado enormemente del año 2013, que se expidió la nueva ley de amparo ahora, y ha habido amparos que tienen que ver con el derecho a la buena administración pública. Por ejemplo, ha habido juicios de amparo que se han ganado porque las autoridades son omisas en realizar actos de inspección. Ese es un ejemplo. Es decir, los ciudadanos tienen derecho a que los servicios funcionen correctamente. Para que los servicios funcionen correctamente, se tienen que inspeccionar. Y si no se inspeccionan, hay una omisión de la autoridad, y los juicios de amparo que han promovido agrupaciones de ciudadanos en este sentido han obligado a las autoridades a realizar inspecciones y a aplicar correctivos en servicios públicos. Eso perfectamente podría pasar. Insisto, yo creo que los diputados podrían evitar eso si recurrieran al ejercicio de las facultades que tienen para poder hacer bien las leyes. Pero, como lo hemos dicho en este espacio, hasta el cansancio, no creo que en esta vida ni en las siguientes días me toque ver esto. Y te sumo una más. A ver, ayer nos reconocía en este espacio el pasado martes Leonel Cerrato, que fue secretario de Comunicaciones y Transportes, que la información que ha manejado Ciudadanos observando de que hay un montón de unidades, más de una centena de unidades que ya superan la antigüedad, que ni siquiera tendrían que estar en circulación. El hecho de que esto se reconozca, que un exsecretario de Comunicaciones y Transportes nos diga a estas alturas tienen que ser muchas más, ¿no tendría que ser también un motivo de sanciones, de acciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Claro, por supuesto que tendría que ser. Ese es parte justamente de lo que podría ser una omisión de la autoridad y que podría ser obligado por un juez a cumplirlo, claro. Uy, pues ahí está la realidad del transporte público, que hoy nos cuesta un peso más caro. Licenciado Jorge Chezal, te agradezco como siempre. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Muy licenciado. buenos días. El licenciado Jorge Chezal platicando con nosotros.